judicial. Eso. Vamos a inspección legal de ordenadores e introducción a la informática judicial. ¿Qué tienes tantas cosas? Seguridad en sistemas abiertos e Internet para la participación como ponente en congresos y conferencias, cursos y seminarios relacionados con tecnologías forenses. Perito designado por el gobierno de las Islas Baleares en el caso IBE. Tremendo. Y perito en acústica forense e identificación de voces dubitativas de los procedimientos penales de las audiencias provinciales de Huelva y Albacete, ayudando a hechos en juzgados de instrucción. Desde 2010 mantiene la acusación penal contra Google. Eso ya se acabó, pero ahora les demandamos civilmente. O sea, ahora ya no los consideramos, o sea, ahora civilmente, pero civilmente. ¿Qué abuso? Vigilante las guerras, perito judicial, esto. No, ¿Sabes? ya sabes, ya absolutamente de todo esto. Si le conozco ya, yo ya nos conocemos. Bueno, pues tienen la palabra. Pues no mucho. No, en la tercera Vaya ruido lo que estoy hecho. Aquí. ahí. Vaya todo lo que ve, genial lo que estoy hecho. Si estamos cerca. Pero es salí de Murcia. No te preocupes. Oye, no es necesario. Si a estos señores no les importa que empecemos la charla, porque detrás sí se oye perfectamente lo que es ahora. Bueno, vamos a ver. En formato libre podemos hablar de lo que queráis. Incluso de cosas que sean legales, incluso cosas que no sean inmorales, pero es menos divertido. O sea, lo interesante es hablar de legal o inmoral. Soy criminólogo. Últimamente, esto es para el año que viene, ya anticipo, que estoy presentándome, es mi proyecto, lo que yo quiero ser de mayor, como monstruólogo forense. Es decir, ya soy criminólogo desde hace un chorro de años. Y ahora estudio monstruología. O sea, vas al diccionario, estudias las acepciones. Está bien el diccionario, pero se queda corto comparado con lo que nos encontramos como monstruos. Es decir, están los crímenes, está la criminología, estudiar el delito, el delincuente, el escenario y la víctima. Una parte de la criminología es la victimología, fascinante, pero muy poco políticamente correcta. En el momento en el que uno hace victimología seria, suele tener serios problemas de imagen. Entonces, con cuidado con la victimología. La criminología, pues nada, es hacer lo que todo el mundo, será por tertulianos criminólogos, cada vez hay más. Pero victimólogos mueren jóvenes, los victimólogos. Pues bien, si me aceptáis el referente de monstruología, es decir, a mí no me interesan en principio los delitos famélicos, no me interesan los robos pequeños, las trampas, los sobornitos, los cohechitos, no me interesan. O sea, me interesa mínimo IBEX, pero no, en fin, hay cada cadáver viviendo del IBEX que no... Nada, me interesa el Nasdaq y me interesa el Dow Jones, Wall Street, cómo se delinque en Wall Street o cómo se delinque en la City. Entonces eso empieza a tener ya dimensiones monstruológicas interesantes. En serio, que tengo una página que es miguelgallardo.es/monstruólogo.pdf y ahí declaro mi interés por ser reconocido como monstruólogo forense. Entonces me interesan aquellas cosas que se están produciendo y que pasa. Este es un fenómeno, una fábula, yo diría que muy luminosa para describir por qué nos está pasando a todos lo que nos está pasando, y es la fábula de las ranas. Las dos ranas que están en una olla y como se les va calentando poco a poco el agua, no notan el incremento hasta que están tan cocidas como nosotros. Yo soy de los que se en cuanto veo que la cosa empieza a subir, si puedo salto todo lo que puedo. Y en este sentido, pues cuando veo que algo toma dimensiones de monstruo,
Porque, por ejemplo, ¿cómo diferenciamos un criminal normal de un criminal monstruoso? Pues uno de los elementos que yo estoy definiendo para diferenciar lo que es una criminalidad, estoy pensando en tecnologías, o sea, estoy pensando en IBM, en Google, en Facebook, y también en el becario que por nada pues te acaba viendo el arma en el pendrive con el que todos dormimos celosamente, ¿no? O en el móvil, ya llamamos los móviles. Entonces, volviendo a la diferencia entre un criminal normal, un criminal ISO 9000, los clásicos, y un criminal ya con dimensiones monstruosas, yo voy apreciando algunos matices. El más singular es el del criminal experto en investigar crímenes. Es decir, en esta criminalística de segundo orden, una criminalística inteligente, que con total seguridad crea un problema de interferencias. Es decir, hay investigaciones criminales, esto se produce mucho en cualquier escenario tecnológico complejo, en el que si no sabes que el criminal está viendo cómo le estás investigando, él es un genio. Y probablemente te comas el primer señuelo y acabes acusando a un cabeza de turco que no tiene ninguna culpa y que le han creado pues una ficción, le han pintado de culpable. Y estas cosas se producen mucho en los escenarios tecnológicos. Y en el año 90 asistí a mi primer juicio duro, en el que todo apuntaba a que el director de informática, mejor dicho, el segundo, el adjunto a la dirección de informática del Congreso de los Diputados en el año 90, había manipulado registros históricos del Congreso de los Diputados, un dinosaurio, un bull, un sistema bull tremendo, y yo investigué aquel asunto y se enjuició en despido procedente, que acabó siendo condenado por testigo procedente, lo que yo creo que fue una ficción muy bien hecha por un artista que no solamente había hecho lo que había querido, sino que se lo había endosado a alguien que se lo quitaba encima. Os estoy hablando de un sistema bull, del Congreso de los Diputados del año 90. Desde entonces creo haber visto no menos de 200 procedimientos judiciales seguro. En el que se pretende satanizar a cabezas de turco, archivos expiatorios, pero las claves, el dolo, la responsabilidad penal, la tienen o los administradores del sistema institucional o empresarial, o bien los fabricantes. Os voy a poner un ejemplo reciente, vivo. Aquí podemos hablar con toda libertad, equivocándonos, del procedimiento subjudice. Supongo que todos estaréis al tanto de lo que es la operación Púnica. ¿Alguien no ha oído hablar de la operación Púnica? Todos tenéis una idea de la operación Púnica. Para contarlo corto, tiene dos ramas. Una, la de COFEI, la eficiencia energética, de que el Ayuntamiento de Jaume de Móstoles se endeudaba en 80 millones de euros para reducir el consumo de zinc, básicamente, para que tuviera menos reactancias en el consumo eléctrico y ponerlo millas veces, con lo cual el margen de beneficio era tan escandaloso que ahí están los imputados y la personalidad, la parte de eficiencia energética. La otra, la que es fascinante, la que yo no dejo de maravillarme, es la gestión reputacional pagada por fondos públicos para beneficio particular de políticos singulares, que es por la que ha dimitido pues, el presidente anterior de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Lucía Figar, Salvador Victoria, en fin, en la Diputación de León, la escabiachina de la parte de gestión reputacional malversada de la operación Púnica es fascinante. Yo conocido, me he interesado, después de que ya estuviera imputado, cuando ya estaba madura la instrucción, pues tuve interés en conocer al conseguidor, a Alejandro de Pedro, un personaje fascinante, fascinante. Es más, si ponéis, y os recomiendo que pongáis
Alejandro de Pedro, Centro Nacional de Inteligencia, saber que esto no ha hecho nada más que empezar a enjuiciarse. Es decir, las conexiones entre Alejandro de Pedro, considerado clarísimo en la operación única, y el CNI tienen un afloramiento muy interesante. Antes de su colaboración con el CNI, había diluido las fotografías de las hijas de Zapatero cuando se hicieron la foto con Obama. Las hijas de Zapatero estaban muy protegidas, no permitían fotografías, pero claro, se quisieron hacer una foto con Obama y los americanos tiraron las fotos y salieron en todas partes, y entonces el Partido Socialista contrató a Alejandro de Pedro para que no se encontrasen fácilmente las fotos de él. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues está, como se dice en el sumario, como dice la Guardia Civil, y lo que dice la Guardia Civil es cierto. Efectivamente ha habido tweets malversados, las clásicas técnicas de propaganda de Goebbels y de censura o dilución o de contrapropaganda o de contrainformación, pues de cualquier guerra de propaganda. Entonces, se pagaba con fondos públicos el que no salieran noticias negativas de ciertos políticos con su nombre. ¿De acuerdo? Y eso tiene un nivel de artista, de un hombre que factura, que presta unos servicios y que por lo que parece sus clientes estaban satisfechos. Y yo estoy diciendo que me podría pasar a mí. Es decir, yo podría ser Alejandro de Pedro. No lo soy porque no me han pagado también como él. Pero vamos, que si alguien me pide lo que hacía Alejandro de Pedro, yo lo hago ahora, eso sí. Como garbancito, como pulgarcito, dejo todo lleno de garbazos, y esas 20 conversaciones con el CNI están notarizadas, forman parte del contrato y no tengo que estar pidiéndolas mucho a un juez para defenderme. Y en cualquier caso, si yo hubiera tenido los pagos y los contratos y las responsabilidades que se conocen hasta ahora, a lo mejor hay cosas que no se conocen, pero con lo que se conoce judicialmente en la operación pública de Alejandro de Pedro, lo que os puedo asegurar es que todos los administradores, todos los cargos mercantiles de Twitter Spain, todos, sin excepción, confesaron. Digo que se confesaban. A ver, hace 3 semanas yo tuve el lujo, porque de verdad me lo tomo como un lujo, como un privilegio. Es decir, no tengo ningún interés en tener, yo qué sé, un yate, un avión privado, un follón, ni jardinero, ni jardín, no quiero vivir juicios como el que viví el pasado 30 de enero. Estamos pidiendo el vídeo, a ver si me dan el vídeo, porque me va a hacer muy feliz ver el vídeo en el que Miguelito Gallardo, sin abogado, sin ningún abogado, solo por 2.000 euros justos, que posibilitan el que no sea preceptivo ni abogado ni procurador, estuve toreando, como creo que hay un testigo aquí que no me dejará por mentiroso, a los abogados de Google Spain y Google Limited Liability Company. Allí enfrente los dos, y un alto cargo designado directamente por Luis de Quintos, que el tío haya conseguido que Google borrase documentos muy relevantes con hechos ciertos de interés público. Es el actual director de la Escuela de Organización Industrial que depende directamente de Luis de Quintos. En esta Escuela de Organización Industrial donde dan unos magníficos cursos y, en fin, un nivel, ¿no? Hombre, ni mucho menos que un Brasserie, pero vamos, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Pero, bueno, ahí estuvimos, pero se nos quedó pequeño. Se nos quedó pequeño. Bueno, pues ahí el director de todo eso, nombrado por Luis de Quintos, consigue que Google desindexe unos documentos relevantes. A mí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Conocéis el efecto Streisand? Tú sí conoces. ¿Puedes explicarnos qué es el efecto Streisand? El efecto Streisand puede ser lo que ha ocurrido hoy en Alpo,
Cuando quieres prohibir una publicación, en este caso fueron las fotos de la mansión de Albert Streisand. Va por ahí, pero le falta un elemento a eso, porque... Se prohíbe la publicación y lo que hace es tener mucha más autoridad. Se retira de la exposición. No es, o sea, va por ahí, pero me admites que no es el ejemplo más correcto. Por sacar algo de actualidad... ¿Por qué no puede ser lo que le pasó a Bárbara Streisand? Claro, eso es que la publicación. Publicaron unas fotos de su mansión, ¿de acuerdo? Ella prohibió su publicación, hizo todo lo posible para que no saliesen a la luz, pero esas fotos cogieron muchísima más notoriedad y la vieron muchísimas más personas que si Bárbara Streisand hubiese estado callada, se publican en un medio y al final el eco mediático acaba. Claro. Y lo que ocurrió es que por prohibirlo con amenazas judiciales y paranoias, pues todo el mundo en Estados Unidos, incluso fuera de Estados Unidos, ha visto las fotos que ella no quería que se vieran. Bueno, pues todo el que quiere ver los documentos que Google ha censurado, pues los tiene fáciles de ver, y la cacharrada que hemos organizado ha sido antológica. Lo que pasa es que los medios no se atreven, hay un apagón informativo de estas cosas. O sea, a ver, yo soy un tío raro, pero tanto como para que haya un juicio contra Google Spain y Google Limited, y no se ha publicado ni una noticia. Ninguna. O sea, en Twitter sí me han retuiteado, me mandan peticiones de México por las elecciones que vienen ahora en México. Entonces, a ver, para mí Google es un monstruo. Me he pasado desde el año 2010 investigando el espionaje masivo de las redes Wi-Fi de Google, y que es un patrón de otros muchos espionajes masivos que Google practica impunemente en todos sus productos. Es que, hombre, ya si te pinchan la Wi-Fi de tu casa sin tener que utilizar nada de Google, hombre, hasta el final la Fiscalía no ha querido, a la Fiscalía ha actuado contra nosotros como abogados de Google. Peor que Borràs con la infanta, pero mucho peor. Entonces la Fiscalía nos ha desgastado, nos ha complicado. La Fiscalía Especial de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente y sus adjuntas nos han puesto todas las dificultades para que nos investiguen quién era el tipo que ingenió un sistema por el que los coches de Google que hacían las fotografías con Street View tenían un telescopio que era de tecnología militar. O sea, yo investigué las patentes fundamentales para el espionaje de esos bichos. Era tremendo. Hay 100 y pico terabytes de lo que llaman payload, que es de lo capturado en las calles de España, y solo en las calles de España, por lo menos 105 terabytes reconocidos. Que tengo una idea de lo que es un terabyte, se puede imaginar que hay de todo. Algo con lo que nosotros no podríamos hacer nada porque reventaríamos cualquier ordenador, pero Google sí puede hacer muchas cosas con eso. Bueno, pues estuvimos 6 años intentando que los choferes contasen la verdad. Simplemente que dijeran cuáles eran las instrucciones con las que los tipos iban teniendo los discos y por qué daban muchas vueltas, pues por el piso o por La Moraleja o por Puerta de Hierro, y sin embargo, pues San Blas van a hacer las fotos y estaban ahí dando vueltas para capturar una de las wifi que son menos interesantes que las de Montepríncipe, por caso. O sea, las wifi de Montepríncipe. Bueno, estamos esperando sentencias. Está visto para sentencia el asunto este civil de la censura después de este juicio penal. Y tengo una noticia que decir públicamente. Seguro que mañana hay un montón de teletipos de Agencia F, Global Press, probablemente también France Press y la BBC, siempre la BBC. Y es que me han admitido otra demanda, que admitida está la primera, no tengo que traducir nada, y es algo que yo creo que merece la pena que lo explicamos. Esta es la demanda que en estos momentos Google está contestando ahora mismo. A ver qué os parece, porque a lo mejor me convencéis y la retiro, lo digo, puedo estar equivocado. Tengo un espíritu muy científico. ¿Dónde está la demanda? Demanda,
en fin, está hecha de la manera más sencilla posible en contra de Google. Yo además atizo le mando a Google Spain porque luego se apunta ya solita, ¿no? Tiene ya, sin que la llame nadie, Google Limited Liability Company. Entonces, lo que pasó es que en este enlace, que ahora os contaré lo que tiene, cogen y porque les da la gana, deciden que ese enlace tiene un contenido inadecuado. Y eso a mí me ofende, porque suena como calumnioso, ¿no? O sea, que yo hago cosas inadecuadas, suena feo, ¿no? Digo yo, a ver, vamos a ver lo que he dicho. Esto que Google censura de una manera muy distinta a cómo se censura en política. Como Google favorece unos candidatos eliminando lo que podría hacer que la gente dudase de votarles. Pero aquí y en México, ¿nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Bueno, esta historia es distinta porque lo que pasó fue que, veréis, en la Nochebuena de 2016, este es el rollo de la demanda, mi firma, bueno, la firma digital de Aperánica, que la firma como Aperánica, aunque demandante sea. Este es el cuerpo de mi delito. A ver, fijaos, porque esto me lo ocurre mucho. Claro, me da mucha rabia que me prive de trabajo. Fijaos, resulta que el 24 de diciembre, es decir, ya Nochebuena, del año 2016, o sea, hace un año y 2 meses, parece ser, todo apunta a que robaron en la casa, en el chalet de José Manuel Soria, hasta unos meses antes ministro de Industria. Eso es interesante, ¿no? Que digáis que no tiene todo de... Entonces, bueno, le roban y digo, vaya, a ver si va a salir la historia del padre de Rajoy, de en fin, cosas que hay entre Rajoy y Soria, que probablemente pues, está amarrada en algún pendrive, donde sea. Digo, hombre, ¿y si le están robando algo de lo que es garante y custodia ella, que es procuradora? O sea, mis antenas en Las Palmas empiezan a darme interferencias. Pero claro, llega una noticia que eclipsa todo mi interés. O sea, yo soy un tío curioso, pero claro, cuando me encuentro con que 2 medios de comunicación, el Confidencial y el Diario.es, dicen que la policía está rastreando los datos efímeros de la telefonía móvil de las estaciones base, las antenas próximas al chalet de José Manuel Soria, esto de interés, y si me roban a mí, yo le puedo decir a la policía que haga lo mismo. Somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, yo que tengo que asesorar en algún caso de estos delitos menores, de que te traigan a la casa y se lleva algo, pues dije, bueno, aquí tenemos doctrina, esto es policiología. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos compartimos un poco de interés. ¿Hay alguien que no le interese esto? Porque después volveremos al tema que en principio era de los secretos empresariales y la directiva europea que se está transponiendo en estos momentos. Pero fijaos que lo que hago es buscar la casa de Soria no en Google, en el sistema de localización de antenas de telefonía móvil. Y saco pues, la imagen en donde aquí aparece pues, la casa de... No la casa, cuidado, yo no digo dónde está la casa, Dios me libre. Lo que digo es dónde están las antenas que rodean la casa, es distinto. Eso es información pública, para que las han encontrado, claro. Sí, lo hago mucho, tengo que encontrar muchas antenas. Es un rollo, es el trabajo más bodrio, más cutre, más... Pero hay que hacerlo. O sea, eso le llaman data mining, es un tostón. Pero bueno, pues saco las antenas, y son de... Nada más para dar facilidades, si son de Telefónica, una de Vodafone, una de Orange, 2 de Vodafone ahí. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues guerra electrónica, o sea, como hacemos los que intoxicamos, los chicos de Putin y yo, pues cogemos esto, lo ponemos en Google Docs para mejor que en los PDFs que nos envíen bien en páginas HTML. Entonces, desde Google Docs, que funciona muy bien cuando Google nos lo permite, lo tuiteo. Hombre, lo tuiteo especialmente entre procuradores de Las Palmas, porque la mujer de Soria es procuradora, y que muy solidariamente pues, manifiesta su interés por los detalles policiales del caso. Y
y también pues por la zona que está bastante explorada, o sea, hay una densidad de población pero muy selecta, eso sí. Hay un bar por ahí, al que también les cuento que el bar también ha sido monitorizado en las llamadas entrantes y salientes de los móviles, que lo que corre peligro en ese mapa pues son los metadatos de todo lo que pasaba por ahí. Y a mí me parece muy bien que se revienten todos los sistemas posibles para encontrar a un niño perdido o para recuperar un cadáver o para impedir un atentado. Me parece una barbaridad monstruosa que se haga eso, le roben lo que le roben a José Manuel Soler y compañía. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero en cualquier caso, incluso si estuviera muy equivocado y debiera hacerse siempre que cuando nos roben algo, todas las antenas tengan que vomitar los datos y... que yo creo que no. Pues, aún así, yo reivindico mi derecho a decir que me parece una monstruosidad. O sea, yo reivindico mi derecho a publicar eso en Google Docs o donde me dé la gana. Si Google lo censura, pues va a tener un juicio grabado. Y a lo mejor al primero no hay interés, pero al segundo, bueno, estaba lleno, no ha salido en la noticia, pero no cayó en alfiler y hubo gente fuera que se enfadó, una corresponsal alemana, vieron corresponsales, oye, todos se enteraron perfectamente de la monstruosidad de la censura de Google y no ha salido nada todavía. ¿Qué os parece? Pues tiene un punto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que censuran? ¿Y por qué lo censuran? Pues es lo que están contestando ahora. Tienen 10 días desde hace... ya se les ha pasado el plazo. O sea, hoy tienen que haber dicho ya en el juzgado por qué han retirado esa información de Google Docs. Ocasionando también un perjuicio muy importante, muy superior a los 2.000 euros que les pido. Lo que es que soy magnánimo y no voy a arruinar a la comunidad. Se trata de que me conozcan y que no lo vuelvan a hacer. ¿Se me ha entendido esta historia? Como veis, mis objetivos son nobles, son altruistas, son intentar protegeros de futuras censuras. O sea, que cuando vosotros escribáis algo que no haya ninguna razón por la que considerarlo contenido inadecuado, no sé si hay algo inadecuado en esto, pues no os pase lo que a mí. Entonces yo me sacrifico por los derechos humanos y sobre todo se lo cuento, esto es muy importante, se lo cuento a un chico que está... Este personaje es interesante para la serie. Yo le estoy recomendando a Juan que intente hacer buenas migas con el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión. Es muy importante. Se lo cuento en inglés, por aquí, pero luego el juicio se le cuenta en castellano, no le van a hacer caso. Y como mamá no se trata de que me haga caso, sino de que todos los que tienen correos electrónicos, que es uno de mis vicios, yo extraigo todos los correos electrónicos de un determinado dominio desde hace años y los frío, si son públicos, claro. Entonces, todos los que están en esa Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, les estoy motivando. Tengo un problema, y es que Google está pagando viajes y hotel a periodistas perseguidos. Entonces está en cierta inteligencia, nunca mejor dicho, precisamente con Naciones Unidas. Google es muy generosa con Naciones Unidas. Entonces, directamente o a través de Reporteros Sin Frontera, ha traído a España casos de verdad muy interesantes. O sea, yo he ido a conocer a periodistas perseguidos en Irán, en Venezuela, en Panamá, y me parece muy bien que Google aporte eso. Hombre, lo que no me parece bien es que nadie hasta ahora se haya interesado por lo que yo creo que es un problema de verdad de Naciones Unidas. Es decir, si Google puede arbitrariamente borrar sin siquiera comunicar que ha borrado los resultados de su buscador, o puede eliminar documentos como estos de Google Docs, al mismo tiempo que puede promover, como ha sancionado por 2.420 millones de euros la Comisión Europea, o no tenemos criterio tecnológico y una mínima filosofía moral,
entonces somos limitados, o nos extraen todo lo que nos pase, por no protestar. ¿A quién deberían de preocupar estas cosas? Pues hombre, deberían de preocupar, yo diría, a los servicios de inteligencia de muchos países. A los chinos les preocupa. Por eso han hecho lo que han hecho con Google y no existe nada parecido, ni Google hace nada. Pues en China han cortado de raíz, y claro, son unos censores y tal, y claro. Pero es que yo creo que podría vivir con una censura radical, que sabes que estás censurado, que es que las reglas del juego están claras. No hay Google en China, igual que no hay otras muchas cosas. He estado en China, tengo buenos amigos chinos, y esto que voy a decir es políticamente muy incorrecto. Pero la peor corrupción es la disimulada. La peor propaganda ilegal, la peor censura es la prestigiante. ¿Me explico? Es decir, una pequeña maniobra puede cambiar al decano del Colegio de Abogados de Madrid. No os imagináis las cosas que han pasado en los ordenadores y en las redes durante la campaña del ilustre Contus. ¿Te lo imaginas? ¿O lo conoces? Leí una noticia, creo que fue en español, al respecto. Lo más interesante es lo que no se publica. Y puedes verificar con un poco de interés. O sea, en los medios, o sea, en las noticias de Google, o sea, aquello que está indexado como news. Nada. Ahora, y ahora voy a cambiar el chip. En el Colegio de Abogados de Madrid aprendí, en estas últimas elecciones, lo que no os podéis imaginar. Hay arte electoral. Es tanto que la asociación que yo tengo el honor de representar está intentando proyectar las experiencias y los remedios más o menos adecuados que vamos conociendo de elecciones a rector de una universidad pública en España o del colegio de abogados, o de cualquier colegio profesional, porque aquí en España hacemos unas elecciones tremendas. Mi buen amigo José Manuel Maza tiene una magnífica tesis doctoral que me regaló, que defendió en el mes de junio del año pasado. O sea, ha sido 3-4 meses doctor. Su tesis se titula Delincuencia electoral. No la traigo en el dicho, no estoy autorizado, pero la tesis de Maza es magnífica, es exportable, es del escasísimo producto jurídico nacional que puede tener de verdad interés en México ahora hasta las elecciones de junio. Porque la delincuencia electoral, aunque en el caso de Maza, de tesis de Maza, son sus memorias como miembro que fue de la Junta Electoral Central cuando era magistrado del Supremo, y no me hizo ningún caso. O sea, yo le adoro, pero no me hacía, cuando llegaba la hora de la verdad no me hacía caso, y en su tesis falta Twitter, Google, no tiene nada de Internet, porque no hay precedentes de resoluciones de la Junta Electoral Central sobre trucos, trampas, fraudes, censura, propaganda y espionajes electorales. Y desde el Watergate, incluso desde Goebbels, las cosas están inventadas. O sea, esto es como la magia. Yo soy miembro de la ilusionismo, lo reconozco, tengo defectos peores, pero también soy mago. Pero con carné, ¿eh? Es más, si tuviéramos tiempo, la magia que a mí me gusta es la de Internet. O sea, yo hago magia en Internet, sin hackeos, sin... Digamos, la magia es para mí, es el noble arte del engaño sin perjudicar, el ilusionismo. El noble arte del ilusionismo es el engaño sin perjudicar y es la mejor escuela para entender unas elecciones. ¿Qué mejor que entender los fundamentos del misdirection, de overlifting, de cosas que se manejan de magia como elementos, para ver por qué gana Trump y por qué pierde Hillary? Que no es simple, que digamos es una ecuación multidimensional con derivadas parciales muy complejas. Uno de los documentos que le ofrecía a Oscar
es lo que el sábado se hizo público y que tengo por aquí colgado, veremos, eso si a alguien que le interese lo doy, de la denuncia de la Fiscalía norteamericana contra unas empresas rusas por esto de la injerencia rusa. Y entonces mi impresión es que, como la tesis de Maza no va a llegar muy lejos por inconsistencia. Además, bueno, como los Estados Unidos de América van a reprochar ni a Rusia ni a nadie cosas que ellos mismos no han dejado de hacer en todo el mundo, esencialmente hablando, con o sin Internet. Pero desde el concepto interesante, desde el destino manifiesto. ¿Quiénes conocen aquí lo que es el destino manifiesto? ¿No hay nadie que nos pueda explicar qué es el destino manifiesto? ¿Sí? Bueno, es que era una doctrina, pero no recuerdo de Estados Unidos. No es del presidente de Estados Unidos. ¿Ah, no? El destino manifiesto es una maravillosa filosofía mexicana. Hay un cierto paralelismo. Yo, en mi opinión, soy un apóstol del destino manifiesto mexicano. Hay algo de Unamuno, de Ortega, de la generación del 98 español en el destino manifiesto. Es decir, hay un sentimiento nacional paralelo entre México y España respecto a eso que os recomiendo que busquéis en la Wikipedia como destino manifiesto. Está bastante bien explicado. Entonces, la fatalidad de que hay que resignarse y hay que tratar de aceptar a Trump, como antes tuvieron que aceptar al general Grant o a... Entonces, los mexicanos sienten hacia los Estados Unidos una cierta resignación nacional y solo de vez en cuando, pues por ejemplo Carlos Salinas de Gortari les hizo alguna jugada, ¿cómo se llama? El efecto tequila, que sale muy caro a Estados Unidos. Pero en principio, pues ¿qué va a hacer en México? Entonces, el destino manifiesto es que cuanto más se resistan, más caro les va a salir. Este destino manifiesto creo que es útil para prever ciertos conflictos que se están larvando ahora mismo, como explican causas de hechos históricos muy relevantes. Y este destino manifiesto se ve en Google, en IBM, en Oracle, en prácticamente todos los monstruos tecnológicos que están decidiendo ahora qué vas a comer tú el año que viene, a quién se lo vas a tener que comprar y cuánto te va a costar, porque Google está controlando por tablets los tractores. Os lo puedo asegurar. Y en el Ministerio de Agricultura, Isabel García Tejerina se cree que Google está regalando algo cuando lo que está haciendo Google es administrar hasta la PAC, la Política Agraria Común, las subvenciones europeas, desde los geoposicionadores de los tractores que ya vienen de serie los John Deere, pero cualquiera, el tractor de los chinos más barato, le acaban colocando una GPS con una tablet, con una aplicación de pago de Google, se llama, por si alguien lo quiere investigar, es una empresa de Google Ventures, está en gv.com y se llama Farmers Business Network. Entonces eso se está controlando desde el tractor, los fertilizantes, la explotación agraria, hasta los mercados de futuros de Chicago, especulando con lo que beneficia a sus asociados en Farmers Business Network. Es como un Uber, pero en lugar de tener muchísimo ruido y no tantas nueces como le pasa a Uber, Farmers Business Network es una empresa de Google Ventures que consigue muchísimas nueces con poquísimo ruido. La prueba está en que vosotros, que sois, si no estaréis aquí, personas con inquietudes, bien informadas, nadie ha oído hablar de Farmers Business Network, ¿verdad? Y dudo que haya ni un solo periodista que la ponga en su sitio en el panorama tecnológico informativo. Y es clave para Google. Google está seduciendo a ministros de Agricultura de todo el mundo. Hombre, me importa más pues, el ministro de Agricultura de Argentina o de Polonia que el de San Marino. Pero también de los consumidores, porque especula con los precios de futuros.
Y esta es la escuela del destino manifiesto que domina IBM. Os voy a hablar un poquito de IBM, porque me creáis o no, los magistrados de altas instancias españolas, particularmente los magistrados del Constitucional y en el Supremo, muy especialmente los miembros de la Comisión de Codificación, los que tratan de hacer coherente la jurisprudencia, que no haya sentencias contradictorias. Ese es básicamente el fin de la Comisión de Codificación del Tribunal Supremo. Pues en estos momentos están pero absolutamente monitorizados por IBM, concretamente por un programa que se llama el Watson, que es inteligencia artificial. ¿Hayan oído hablar del Watson IBM? No te chiles, ¿eh? Esto queda aquí, esto es una cosa off the record, ¿vale? El Watson es un sistema de inteligencia artificial que, como todos los sistemas espabilados, expertos, tiene una base de conocimiento y un motor de inferencias. Entonces, es un machine learning, es algo que hace, que da una base y una algorítmica para que el sistema aprenda, que aprenda. Google no aprende, Google hace algorítmica de diseño, o sea, lo hacen bien desde el principio, pero corrigen casi por decisiones algorítmicas. Google no aprende en principio, le reconfigura, le perfecciona. Mientras que el Watson es un sistema que, observando a médicos, aprende a recetar. Y se ha aplicado el IBM Watson en medicina. Ha habido un escándalo hace muy poquitos meses en el hospital más importante de Copenhague, donde, claro, nadie se fía de lo que receta IBM Watson, por bueno que sea. Y encontraron algunos errores de lógica que podían matar gente. Entonces se ha parado, por lo menos en la Unión Europea, por este caso bien estudiado de los daneses, las aplicaciones del IBM Watson para medicina, para el mundo sanitario. Sin embargo, lo que nadie ha parado, excepto a Pedánica y yo, es el uso del IBM Watson como inteligencia artificial para que los grandes despachos de abogados, el más importante despacho de abogados del mundo, que acaba de fichar a José María Aznar. José María Aznar ahora es un empleado de... estoy tratando de recordar el nombre de... os lo puedo decir, el nombre del despacho. Es el número 1 del mundo que ha fichado a... Esto está en formato feo, pero viene. Porque pues, no solo da este nombre y sin embargo es el despacho de abogados para el que trabaja. Si no me vais a tener que creer, pero os puedo asegurar que el despacho número 1 del mundo, mayor que Baker & McKenzie, que es el 3. Latham & Watkins. Sí. ¿Cómo sabes? Aquí en Google. ¿Cómo? Deletréame. El enemigo en casa. Latham, L-A. T-H-A-M. Aquí está, este. Además, si pinchas aquí, porque no tenemos conexión, no lo podemos hacer. Eso es. Bueno, pues sí, tenemos una sospecha. Es a lo que nos dedicamos, a sospechar. Somos muy sospechadores. Y entonces, a ver, ¿por qué estos señores de Latham & Watkins, que son los más monstruosos despachos de abogados del mundo, es como Garrigues, pero a lo bestia? Sí, joder, te han fichado a José María Aznar así, y sin que nos diéramos cuenta. Entonces, estos artistas dicen, no, nosotros utilizamos la aplicación ROS, que es como el API de Watson, para recurrir. Entonces tenemos un problema legal,
le enchufamos al IBM Watson con la plantilla y ¡fum! Nos da el recurso, la demanda. Son nombres. Sí. Bueno, yo lo tenía entendido que era como lógica jurídica, si es que eso puede existir. Pero bueno, el caso es que está la mentira con la que nos están engañando, haciéndonos creer que chicos estudia mucha lógica jurídica y tal, y que le meten en poder y te sale el recurso. ¿Vale? Los nombres con documentación. No, ahora te deja, espera que vamos a llegar al CNI. Vamos a llegar al CNI, tranquilo, que toca en el CNI seguro. Y la secretaria, Paz. Ella sabe que yo sé que ella sabe. A ver, ¿dónde está la magia del sistema Watson? Pues la magia del sistema Watson está en que como los magistrados de altas instancias están bastante baratos y cuando se les ofrece pues ir a conocer a un colega magistrado del Supremo norteamericano, o a un attorney general o a se imaginar que han descubierto, además llegan y dicen, hemos leído sus magníficas sentencias y autos y hemos leído también sus contribuciones a la doctrina jurídica y tenemos mucho interés porque hay un magistrado que entonces, hombre, pues oye, encantado con lo que va a Estados Unidos y le captan. La vieja historia de las becas Fulbright. Y entonces, con esto de que lo que es bueno para Lacan Watkins también es bueno para ciertos magistrados un poquito perezosos, que les gusta como lucirse y que creen que esto mal es santo. Y entonces IBM consigue dos cosas. Una, saber cómo piensan los jueces caso a caso, porque claro, trabajan juntos, se intercambian incluso clases y tal. Y dos, a ver, dicen los IBM, y esto es muy importante porque yo no tengo pruebas, pero es que tampoco hacen falta. Las pruebas, como vosotros sabéis, son los documentos relevantes, los testimonios firmes y las pericias solventes. Las mías no lo son, pero me fijo mucho. Entonces, viendo al director de estas cosas de IBM para Europa, el tío cuenta, pero vamos, como Google contaba, cómo espiaba las wifis, cómo funciona el ROS Intelligence sobre el Watson de IBM. Y es nada que tienen un sistema experto al que hay que alimentarle con lo más reciente de la jurisprudencia y como es capaz de leer, yo qué sé, 50.000 documentos por minuto, pues nada, lo que hace el sistema es tener un buen motor de inferencias jurídicas y chiquicientas mil páginas todos los días. Y yo hago una pregunta de verdad inocente. O sea, el resto es su culpa, ya he confesado. Pero esta pregunta es inocente. ¿Y de dónde diablos sacan estos tíos de IBM chiquicientos mil documentos jurídicos de jurisprudencia consolidada cada día? ¿Perdón? Archivos. De archivos nada, de caliente, o sea, como el pan caliente, o sea, no van a congelar, no, eso es Aranzadi, la ley, coles. Yo llevo un tribunal de otra especie y no eso. ¿Quieres que te hable del Vaticano? No. ¿Quieres que te hable de...? ¿Quieres que te hable de...? Oye, del tribunal metropolitano. No, pero al final el tribunal de la Rota no es completamente soberano, tiene que depender... Los metropolitanos. Sí, pero al final acabamos en otro monseñor, en un cardenal que trata de hacer algo parecido a la comisión de codificación, que no haya criterios distintos entre la Rota y Polonia. No, si no hay... Hay una cierta homogenización. Bueno, si no, IBM ya pincha en otro sitio. que pincha eclesiásticamente pincha seguro. No pueden evitar sonos. Pero, a ver, vamos a volver un momento al sistema con el que está jugando con los magistrados de muchos países.
A ver, esto que yo os he sacado está enviado a la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto qué me sale? Ah, sí, este es el que manda en la Corte. Al presidente de la Corte Suprema de México, que ya me han contestado. Me dicen que lo están viendo. Entonces en México. Este es un mensaje real con sus cabeceras. O sea, esto está mandado, y está contestado. Pero igual que en México, pues resulta que en Argentina, donde tengo un poquito más de enchufe, son tan insensatos que en Argentina me contrató la Escuela Nacional de Inteligencia y estuve con la SIDE y tal. O sea, no después de la época negra y tal, en la época de Menem, pues yo les engañé a todos los argentinos porque me contrataron como profesor en mi casa, como vosotros. Voy a aprender un montón en cuanto empecéis a preguntar. Entonces, en Argentina tengo cierto enchufe y saben en Argentina que esto es muy serio, porque tuvieron una experiencia que en España no hemos tenido, que es la del Banco Nación. Si alguno sabe lo que pasó con IBM en el Banco Nación de Argentina, a ninguno le suena, ¿no? Es un paradigma histórico, o sea, en la historia de la tecnología, en la historia de las monstruosidades tecnológicas, el soborno probado y reconocido de IBM a los directivos del Banco Nación Argentina para comprar un muleto, un segundo, un backup, un segundo ordenador por si fallaba el primero del Banco Nación, fue tan repugnante y se documentó también por un magnífico periodista que se llama Santiago Pimenta, con los Cs, que en Argentina IBM no vende como aquí ni muchísimo menos. Vamos a cambiar el chip. Yo creo que ya os he vendido bastante el Watson ROS Intelligence de IBM. Vamos a hablar de bancos, si nos parece, ¿no? Para acabar por donde debíamos haber empezado, que era la protección con la nueva normativa y la directiva europea de los secretos empresariales. Vamos a ver. Si nos fijamos en los que no hacen ningún ruido, pero recogen muchísimas nueces, pocos productos informáticos hay tan exitosos en su silencio, en su control monopolístico de facto y en su rentabilidad espiológica y comercial, las dos. Ese producto se llama DB2. Y yo se lo he contado a una jovencita encantadora que se llama esta, Cristina. Entonces, ¿leéis inglés todos? No. ¿Ya estoy la versión del gobernador del Banco de España? Venga, mejor. Te lo cuento como... Es más, tiene más encanto esto de en inglés y tal, pero bueno, te lo vamos a contar como lo tiene también como la puesta de recibo, No se han enterado de nada, pero no pueden decir que no lo tienen porque en el Banco de España mi certificado criptológico de sede electrónica y tal, no pueden decir que no, está notarizado y eso fue pública. Entonces Luis María Guille de Castro no puede decir que yo no le he avisado de dos cositas, casi sin importancia. Una, ni Deloitte ni todas las auditoras del mundo tienen ni por aproximación la información que tiene IBM de lo que ahora mismo le está pasando a cualquier banco de cualquier lugar del mundo. Para fijar ideas, como decía un magnífico profesor de matemáticas que tuve, sin perder generalidad, o sea, esto que os voy a decir vale para los 4 bancos griegos rescatados, para el banco italiano que está tal, y ahora para Iberbank y para todos los que han estado en la crisis española desde los tiempos de Banesto, allá por el año 90-91, increíblemente, cuando el banco estaba hueco, había sido expoliado. A primeros de los 90, Banesto era con diferencia el mayor cliente de IBM en toda Europa. Es evidente que Mario Conde no había comprado hardware, ni software, ni licencias de nada a su amigo
Joaquín Boyar Geler, entonces presidente de IBM, había comprado otras cosas. Como el Colegio de Abogados de Madrid, lo digo para el que algo sabe del Colegio de Abogados de Madrid, que se me desconecta. ¿Cómo es posible que el Colegio de Abogados de Madrid haya lleve pagados 4 millones de euros a IBM? No se sabe por qué. Pues porque han comprado otras cosas. Están desproporcionados. O sea, todos los colegios profesionales de todas las profesiones en todo el mundo juntos no han comprado 4 millones a IBM. Y aquí en el ICAM no se sabe dónde hay 4 millones de IBM. Se lo hemos contado a la Guardia Civil. Se lo hemos contado a la Guardia Civil y a la Fiscalía, pero vamos, confía en la Guardia Civil y no confía en la Fiscalía. Hemos contado a la Guardia Civil. ICAM. No, este es el vídeo. Bueno, nos vamos a poner el vídeo, así es como películas. Bien, no te importa que haya un exceso de minutillos para hacer necesidades. Yo también me estimé de 5 minutillos, o 7. Eso ya va solo. Esto lo dejamos para que quien quiera ver qué pasa entre el ICAM y IBM y cómo se lo contamos a la Guardia Civil. Parece bien 10 minutillos para descanso. Perfecto. Una pausa. Nada. Un descanso. Y luego explicamos lo del argumento de todos los problemas. Aunque yo creo que tengo que interesar el álgebra de las confesiones. Pero nunca intentamos el futuro y el sagrado. Con el máximo respeto teológico. No creo, pero... ¿Recuerdas a Russell? Sin maldad. A Russell. Bertrand Russell. Los problemas de